¿Cómo está, familia? Bienvenido a otra nueva sesión de Valores del Reino. Y bueno, estaremos continuando con el tema Su reino está avanzando. Y estuvimos viendo la semana pasada que desde los días de Juan el Bautista hasta nuestros días, es lo que decía el Señor Jesús: el reino de los cielos sufre violencia, el reino de los cielos avanza contra viento y marea, dice la Nueva Versión Internacional, y los valientes, los osados, los violentos, ¿sí?, son los que lo arrebatan. Por supuesto que nosotros tenemos que entender que el reino de Dios viene avanzando y viene estableciendo. El reino de Dios es una contracultura. La cultura del hombre caído, la cultura del hombre es una cultura totalmente basada en la incredulidad, basada en el alejamiento de Dios y en la confusión de Dios. No que Dios está confundido, de que nosotros como hombres apartados de Dios hemos confundido, sí, lo que es Dios. Y bueno, hemos levantado o se ha levantado y por generaciones ídolos que vienen a confundir en cierta manera quién es Dios. Pero su reino está avanzando y su reino viene a tomar control sobre nuestra vida y sobre nuestro entorno. Y eso me acuerdo mucho cuando Gedeón, si tú te acuerdas, los madianitas, esto es capítulo 6 del libro de Jueces, ¿sí? Gedeón estaba haciendo, pues en cierta manera, todo su pueblo junto con él, presionados, intimidados, robados por los madianitas, este pueblo que venía a empobrecerlos. Y Gedeón estaba, él la verdad estaba enojado, por decirlo así. Él estaba escondido en el lagar, estaba separando el trigo en el lagar, y obviamente estaba con esa inconformidad. Y dice que se vino el ángel de Jehová y se paró y le dijo: varón esforzado y valiente. Sí, ¿te acuerdas? Y le está diciendo eso, y muy interesante porque es como el cielo lo estaba viendo, y nosotros tenemos que entender cómo el cielo nos ve. Es muy importante tener la opinión que el cielo tiene de nosotros mismos. Yo no puedo darme el lujo de tener un pensamiento diferente al que Dios tiene de mí. Y entonces Gedeón está ahí, pues en cierta manera escondido, y de repente viene esta palabra de Dios diciéndole de que él era un varón esforzado y valiente, preparándolo para una gran victoria. Y esta gran victoria, la preparación, no solamente fue el hecho de que Gedeón aceptara el hecho de que Dios lo estaba llevando, que Dios lo estaba comisionando para hacer la obra de libertad que Dios había preparado para su pueblo. De hecho, le dijo: tú irás con esa tu fuerza y tú vencerás, tú derrotarás a los madianitas. No solamente ese punto, sino que Gedeón entendió que tenía que dar un sacrificio y trajo una ofrenda, dice la palabra, y puso esa ofrenda en la piedra, en la roca. Y esta ofrenda, al momento que se puso el báculo, o que puso el báculo el ángel de Jehová, salió fuego de la peña, y ahí subió el ángel de Jehová, y se dio cuenta Gedeón que había estado hablando con Dios, había estado hablando con el ángel de Jehová, y por supuesto temió. Y inmediatamente el ángel le dijo: no tengas miedo. Y ahí se levanta un altar llamado Jehová Shalom, o Jehová mi paz, Jehová mi prosperidad. Y muy interesante, porque lo siguiente que hace es confronta a los que adoraban, ¿sí?, a los ídolos de acera, por ejemplo, a los que adoraban a los ídolos falsos que aún su misma familia tenía, su padre tenía. Dice que tomó el toro que estaba sacrificado, que estaba consagrado para Baal, para Acera, dice la palabra, y lo sacrificó. Y bueno, lo sacrificó de noche realmente. Y a mí me habla ese punto de cómo el reino es una contracultura, cómo tenemos que pararnos a hacer diferencia. Y aquí Gedeón, antes de enfrentar al enemigo de una manera, confrontarlo militarmente hablando, antes de hacerlo, él tuvo que ajustar las cosas en su casa. Él tuvo que ajustar las cosas en lo que lo rodeaban, en la cultura que estaba viviendo, en la cultura que estaba caminando en ese momento. Y eso lo que tenemos que entender, que cuando tú y yo somos llamados a caminar en el reino de Dios, el reino te lleva a confrontar la cultura que está en contra de los principios, de las bases del reino de Dios. Y aquí vemos que Gedeón, pues
pues mata al toro. Mira, dice en el capítulo 6 del libro de Jueces, ¿sí? Dice la palabra que dice: por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, hablando, bueno, déjame leer el versículo 27. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová lo había dicho, mas temiéndolo hacer de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Está hablando de que Dios lo confrontó a quitar esta imagen de acera. De hecho, el versículo 25 dice: aconteció que en la misma noche le dijo Jehová: toma un toro de hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica allí altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, y tomando un segundo toro, sacrifícalo en el holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres, vuelvo al texto, de sus siervos, e hizo como Jehová lo dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros: ¿quién ha hecho esto? Y buscando inquirieron y dijeron: Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás: saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Y Joás respondió a todos los que estaban con él: ¿contendéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Aquel día Gedeón fue llamado Jorobal, esto es, contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Fíjate qué tremendo. O sea, Dios lo confronta a que obviamente había algo que estaba, estaba el pueblo hablando, y aún su gente hablando de su familia, estaba levantado otro Dios. Y entonces toma esa decisión Gedeón y rompe el altar, lo derriba el altar, y no solamente derriba el altar, sino mata al toro que está consagrado. Quiere decir que nuestro Dios nos manda a hacer una contracultura, no solamente el caminar en cierta manera buscándole a Dios, sino tomando decisiones y estableciendo principios de Dios en nuestra vida. Al reino se avanza. Antes de una gran victoria, tenía que Gedeón ajustar cosas en su vida, cosas en su alrededor, y esto obviamente iba a traer situaciones difíciles, iba a traer una confrontación, iba a traer una situación, ¿sí?, donde su familia iba a ser confrontada por los hombres de la ciudad. Y bueno, aquí vemos cómo a través de este punto, cómo a través de confrontarse, cómo preparan el terreno para una gran victoria. El reino de Dios, sí, muchas veces lo establecemos con los pequeños pasos que damos de fe, creyéndole a Dios y obviamente estableciendo orden en nuestra vida. Y de esta manera yo veo cómo Dios respalda a Gedeón, cómo Dios en cierta manera lo pone. Y cuando viene la confrontación del enemigo, porque el enemigo por supuesto que iba a confrontar, sí, la misma lógica de la situación. Si Baal es Dios, si Baal es quien dice ser, entonces que él defienda su causa. Y es aquí algo muy interesante, porque solamente hay un Dios verdadero. Solamente hay un Dios que se manifiesta con poder, y ese es el Dios de los cielos, es el Dios a quien nosotros, tú y yo, adoramos y buscamos. Pero tenemos que entender que el tomar y el determinar buscar a Dios va a determinar un tiempo de diferencia fuerte con la gente que no conoce de Dios, y no para condenar, porque realmente lo que Gedeón estaba haciendo, estaba libertando al pueblo de una opresión. Estaba libertando al pueblo de un tiempo difícil. O sea, aunque pareciera que estaba siendo confrontado, sí, la situación, y pareciera que estaba tomando decisiones totalmente fuera de la cultura que Gedeón había vivido por mucho tiempo,
pareciera que estaba en contra, lo que estaba haciendo, estaba preparando una gran victoria que iba a beneficiar no solamente a Gedeón, hablando como familia, hablando como individuo, sino que iba a bendecir a toda una nación. Fíjate qué impactante. Sí, aunque sus hermanos, aunque sus amigos, aunque los vecinos alrededor no entendían lo que estaba sucediendo, él estaba tomando una decisión para poder librar, para poder restaurar, para poder bendecir, para poder en cierta manera establecer el reino de Dios que trae libertad, que trae sanidad, que trae bendición, que trae vida. Y mira, aquí Gedeón se para y rompe sí, este altar a Baal, rompe este altar o esta imagen de acera, sí, y estos toros que tenía, estos animales consagrados, los mata y establece el altar de Dios, este altar de prosperidad que te vuelvo a repetir, este altar de paz, de shalom viene y eso prepara. Ahora, imagínate, ¿por qué? Porque se van a enfrentar a un enemigo que los ha oprimido por años. A un enemigo que cuando ellos han sembrado y están a punto de cosechar, el enemigo viene y roba la cosecha. ¿Sí? Antes de que ellos tengan el pago, el enemigo viene y les roba el pago. O sea, ellos parece que trabajan para su enemigo. ¿Sí? Y eso me llama la atención porque mucho tiene que ver, por ejemplo, con las situaciones de extorsiones, con las situaciones de robo que vivimos cotidianamente. Que mucha gente hemos sido y hemos tenido esa tremenda situación de quien no ha sido robado cuando estás, obviamente, con el dinero que ganaste en la semana perfectamente bien ganado, o cuando tú estás trabajando, tienes un negocio y este negocio próspero atrae gente que por una llamada por teléfono puede hasta quitarte la paz por completo y hacer que aún cambies de giro. Fíjate, esto es lo que estaba pasando en el pueblo de Israel. Y Dios tomó a este hombre, Dios tomó a este muchacho, por decirlo así, llamado Gedeón, y lo tomó, pero él tuvo que tomar decisiones. ¿Para qué? Para establecer. Y fíjate, dice la palabra que mandó llamar obviamente a todo Israel para pelear la batalla. Y eran 30,000 personas realmente. Eran muchos los que fueron a ver, y eran muchos los que estaban para enfrentarse, obviamente, porque Dios estaba con Gedeón. Hay algo que tú y yo tenemos que entender. Dios está con nosotros. Dios está contigo. Sí, Dios está y Dios te quiere y quiere que nosotros tomemos la responsabilidad de nuestra región, de donde estamos. Te lo dije, sí. Obviamente el reino de Dios se hace fuerte y las decisiones valientes hacen que vaya avanzando. No importa lo pequeño que parezca, mi decisión hace que vaya avanzando ese reino. Y fíjate lo que pasa, porque los amalecitas vinieron, los madianitas vinieron, el oriente vinieron, versículo 33 en el capítulo 6 de Jueces, pero todos los madianitas, o sea, la decisión que tomó Gedeón solamente preparó para la gran batalla que iba a ser. A veces nos quedamos con pequeñas decisiones y queremos que con esa pequeña decisión ya logramos la gran batalla, ya logramos la gran. A veces uno piensa, es que ya estoy buscando a Dios, es que ya estoy diezmando, es que ya estoy, ya no estoy poniéndole el cuerno a mi esposa, o ya no estoy contestando mal, ya comencé a portarme bien. Y pensamos que esas decisiones que son importantes, son pequeñas decisiones de avance, pensamos que esas decisiones son suficientes, pero no, muchas veces esas decisiones van a hacer que nuestro enemigo se reorganice para tratar de pararnos. Porque aquí fue lo que pasó con Gedeón. Gedeón toma la decisión, le cree a Dios, ¿sí? No solamente eso, le trae el sacrificio o la ofrenda, ¿sí? Tiene una revelación de Dios impactante. Dios le dice que tenga y tiene que ajustar las cuentas con Baal, este culto, como te vengo diciendo, que era totalmente un Dios falso, sino que quitar a Acera también, matar, confrontarse con su familia, confrontarse con la ciudad o con los habitantes que ya lo conocían, por supuesto, confrontarse, aún hasta llevar hasta un sobrenombre que tiene que ver con que Baal te
destruya. Es lo que más o menos quiere decir: contienda Baal contra ti. O sea, aún le cambian el nombre, como diciendo, sí, o sea, tú eres el amotinador, tú eres el raro, tú eres el religioso, tú eres, no sé cómo llamarlo, puedes tú ponerle nombre que tú sientas cuando tú te conviertes en una contracultura. Cuando tú te conviertes en alguien que va a ir en contra de la corriente. Y mira, esas decisiones hacen que los madianitas se preparen para la batalla. El enemigo se preparó y se aglutinó para la batalla. Mira lo que dice en el versículo 33: pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una, pasando acamparon en el valle de Jezreel. Fíjate, todos estos. Ahora, el enemigo no viene solo. El enemigo siempre trata de venir acompañado. El enemigo, la verdad, es tan cobarde, ¿sí?, que se sabe que si él te enfrenta a ti, tú caminando con Dios, él sabe que la tiene perdida. Entonces busca acompañados. Y es algo que me llama la atención. Nuestra victoria siempre es en asociación. Y nuestra derrota siempre es en nuestra asociación. Tú y yo somos más que victoriosos porque estamos asociados con la obra de Jesús. Tú y yo somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque estamos asociados en la obra de Jesús. En el momento que tú no estás asociado en la obra de Jesús, espérame, tu victoria va a ser relativa. Tú puedes tener muy buenos talentos, puedes ser excelente en lo que haces, pero tu victoria va a ser hasta el día que llegue alguien mejor que tú. Eso es lo que pasa en el mundo, es lo que pasa en esta cultura. Tú puedes ser un excelente contador público, pero en el momento que llega otro mejor contador, otro con mejores prestaciones o con mejores servicios, es muy posible que tú dejes de ser. Y es algo muy interesante. Déjame contarte un testimonio muy fuerte. ¿Sí? En el 2016 conocimos al señor Rodolfo Mendoza Grande. Tenemos la intención en ese momento de comprar la sala de arte Juventino Rosas aquí en Celaya. Y entonces obviamente comenzamos a tener pláticas con esta persona que es el dueño de esta sala de arte, que hoy en día es Sala de Arte Puerta del Cielo aquí en Celaya, que es la casa donde Dios nos ha permitido estar desde el 2017. Y cuando comenzamos a platicar con esta persona, a dar las negociaciones para poder comprar el lugar y cuáles eran las condiciones, tanto financieras como las condiciones del lugar y todo lo que tú puedes imaginarte, sí, por supuesto que eran condiciones muy difíciles económicamente. Con el tiempo nos dimos cuenta, después del 2020, lo que viene con la pandemia, y bueno, todo lo que tú puedas implicar, pero eso no lo sabíamos. Pero fíjate, sí, y esto te estoy diciendo bajo el punto de que las victorias que tenemos, sí, son por asociación. Y cuando uno tiene una victoria lejos de Dios, porque hay victoria, porque nuestras habilidades te pueden dar victoria, nos puede dar victoria, esa victoria es de tiempo limitado. Y mira, por eso te digo este testimonio. Déjame recapitulizar. Y fíjate, y vengo a hablar con este señor Rodolfo Mendoza Grande. Viene conmigo el ingeniero Pedro Reyes, viene conmigo mi esposo. Estamos negociando. Y entonces yo le pregunto, el Espíritu Santo me hace sentir, pregúntele al señor Rodolfo Mendoza por qué construyó este lugar. Era un hombre obviamente pudiente, un hombre que ha construido otros lugares, que tiene fraccionamientos, tenía casas, y bueno, y yo le pregunté, ¿sí? Y obviamente este lugar, antes de ser la sala de arte, hablando de iglesia, Puerta del Cielo, terminó siendo un cine pornográfico, un cine erótico, y un cine erótico ya al último como enfocado a homosexuales, a lesbianas, a un cine así. Y entonces, cuando yo le pregunto al Señor qué lo motivó a construir este cine, Él dijo, principios de los 80s, finales y mediados de los 80s, me dijo, yo lo que había pensado era, obviamente, construir un lugar donde viniera la sociedad celayense,
que por cierto vino en ese tiempo, ¿sí? Y que fuera un lugar donde vinieran a ver películas, donde vinieran a hacer graduaciones de escuela, que por cierto hubo graduaciones de escuelas aquí, que pudieran venir a hacer conciertos, que hubo conciertos aquí, que pudieran venir a ver obviamente obras de teatro, que por cierto creo que Ofelia Medina también estuvo en este lugar haciendo obras de teatro. Fíjate, al principio tuvo éxito, una tremenda inversión, un lugar emblemático, pero sabes una cosa, llegó algo mejor para la ciudad. Llegó algo mejor, el Auditorio Tres Guerras. Y cuando llegó el Auditorio Tres Guerras, por supuesto que todas las graduaciones y todas las obras de teatro y todo lo que había planeado don Rodolfo se fue para allá. Entonces ya era obsoleto este lugar, por decirlo así. Pero no solamente eso, quedaba lo del cine. Entonces, obviamente que veían películas del Santo, de Mil Máscaras, y bueno, tú te envuelves de Capulina y películas así, sí, que son del cine mexicano y que son muy clásicas de este tipo de recintos. Pero sabes una cosa, llegó Cinépolis, llegaron las cadenas de cines, sí, en los centros comerciales, en los malls que le llamamos un centro comercial, y por supuesto la gente empezó a ir para allá. Entonces quiere decir que ya lo que había planeado de graduaciones, lo que había planeado de obras de teatro y todo ese tipo de cosas ya no estaba, porque había un mejor lugar. Ahora había un cinema, o sea, las películas que había planeado tampoco estaban. Entonces le vino a través de otra persona, un familiar, el abrir el cine para películas pornográficas. Y eso le trajo vergüenza. Ya no era un éxito para él, ya no era algo que lo llenara de orgullo. Su éxito se había tornado en un lugar de vergüenza. Su éxito se había tornado en un lugar donde te hace mover la cabeza. Ah, tú eres el dueño de ese lugar. No, yo sí. Y yo me acuerdo cuando le pregunto, él me cuenta esto que te estoy diciendo, el gozo que él tenía. Y cuando él me dice que ya los cinemas habían llegado y que eso hizo que su sobrino, su primo, lo que fuera, pusiera películas eróticas, inmorales, él volteó con una decepción y dijo y bueno, usó palabras altisonantes, no sé qué, puso estas cosas, terrible. Fíjate qué tremendo, lo que se convirtió en un éxito para él, en algo soñado para él. Escúchame, si tú no tienes a Cristo, tarde o temprano se convirtió en algo de vergüenza. Y nosotros tenemos que entender que nuestra victoria es por asociación, que el reino avanza por asociación. Asociación hacia lo que Jesús ha hecho y asociación entre nosotros alrededor. Y aquí Gedeón empieza a buscar a Dios. Aquí Gedeón ya comenzó a dar pasos de avance, ya mató a los toros, ya tiró el altar de Baal, ya rompió la imagen de acera, ya se confrontó a su familia, ya se paró. Ahora el momento de la victoria, ahora el momento de la batalla. Y aquí dice la Biblia, versículo 34, entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezritas se reunieron con él. Wow. O sea, comenzó gradualmente, una cosa llevó a otra cosa llevó a otra. Y eso habla de nuestro caminar, eso habla de nuestro avanzar, nosotros como hijos de Dios, y nuestro avanzar como cuerpo de Cristo. El reino va avanzando, va en pasos, va un paso, luego otro paso, va en decisiones, y esas decisiones se van posicionando. No estoy diciendo que no venga, por supuesto, situaciones difíciles. No estoy diciendo que no venga confrontación del enemigo. Yo no estoy diciendo que el enemigo no venga y se oponga. Por supuesto que se va a oponer. Pero si nosotros nos enfocamos en Dios, si tú y yo nos enfocamos en lo que Dios ha hablado, en lo que Dios ha dicho, entonces tendremos victoria. Porque aquí toca el cuerno Gedeón y se vienen, dice, y envió mensajeros, ¿sí? Y envió hacia toda la gente y comenzaron a levantarse en la mañana, ¿sí? Y obviamente empezaron a caminar hacia la victoria, ¿sí? Y fíjate lo que dice la palabra de Dios. Se juntaron. Fíjate, si me vienes conmigo a Jueces capítulo 7. Levantándose pues de mañana Jorobal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Herod,
de Arod, y tenía el campamento de los medianitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los medianitas en su mano. No sea que se alabe contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar a los oídos del pueblo, diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galad. Y se devolvieron del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Quiere decir que se habían juntado 32,000 personas. Fíjate qué impactante. Pero Dios dijo: es que espérame, esta victoria la voy a hacer tan clara de que soy yo, que aquel que tenga miedo, que aquel que esté, como dicen en mi tierra, achicopalado, aquel que no esté tan fuerte, que se regrese. Y quedan 10,000. Fíjate qué impactante. Yo me imagino para Gedeón diciendo: Señor, pues estos, hablo del enemigo, son muchos. Estos están impresionantemente armados, están llenando la tierra. Son 3 reinos que vienen en contra nuestra. ¿Cómo vamos a poder? Muchas veces vemos los limitantes de nuestras vidas. Pues vemos las cosas que para nosotros son imposibles de alcanzar. Pero quiero decirte una cosa: el reino de Dios siempre va a avanzar. El reino de Dios siempre va a ir más arriba, siempre va a ir de gloria en gloria, siempre va a ir de victoria en victoria. Y cuando tú y yo obedecemos a Dios, cuando tú y yo nos ponemos y creemos en su palabra, a pesar de lo que nuestros ojos ven, a pesar de lo que nuestros oídos escuchan, si tú y yo creemos su palabra, no importa nuestras limitantes, porque nuestras limitantes no son obstáculo para ver el gran poder de Dios. Tu limitante no es un obstáculo. ¿Sí? Tu deficiencia no es un obstáculo para ver su poder. Entonces, tal vez dices: que yo no puedo hablar a mi familia, entonces es que yo no puedo hablarle a mis compañeros, entonces yo no tengo la capacidad, tal vez yo no puedo, y podemos ver muchos limitantes. Tienes que entender, familia, que tu limitante, cuando tú vienes a Dios, cuando tú le crees a Dios, tu limitante solamente te va a mostrar lo grande que es Él, y lo necesario es que tú y yo estemos pegados a Él. Lo indispensable de estar asociados con Él, porque Él es el que hace la obra, Él es el que manifiesta su gloria, Él es el que se levanta con poder, Él es el que sana, Él es el que restaura, Él es el que liberta, Él es el que bendice, Él es el que lleva, Él es el que sana, como te digo. Y aquí Gedeón, sí, se revuelven 22,000, quedan 10,000. Bueno, con esos 10,000 todavía, pues bueno, son 10,000. Wow. Muy pocas veces hemos visto gente, o tanta gente, 10,000 personas juntas en un estadio de fútbol, por ejemplo, o en una campaña política en la calle. Pero para Dios todavía eran mucha gente. Todavía Dios iba a llevar todavía más al extremo todavía, como para probarle a Gedeón que no era con fuerza, que no es con espada, como le dijo a Joram, ¿sí? A Zorobabel, allá con Esdras, en el tiempo de la reconstrucción del templo. Como se lo dijo a él en el libro de Zacarías. Lo mismo aquí vemos, se lo está mostrando a Gedeón. Le está diciendo: Gedeón, yo contigo todo lo puedes. Tú con Dios, familia, todo lo puedes. Yo sin Dios, por muy hábil que esté, por muy fuerte que me parezca, por muy inteligente que crea ser, no puedo. Y aquí Dios le dice a Gedeón: todos aquellos, porque va mucho pueblo todavía, todos aquellos que llévalos al río, y todos aquellos que se pongan como perros, se pongan en 4 manos y patas o rodillas, perdón, ¿sí? Y agachen su cabeza y laman el agua como lamería un animal, un perro, ¿sí? A esos devuélvelos. Y aquellos que estén, ¿sí?, levantando el agua y tomando el agua, ¿sí?, de su mano hacia arriba y tomando del agua como una posición de alerta, a esos quédate. ¿Y sabes cuántos fueron? Se quedaron 300. De 10,000 que eran 300, o sea, 9,700 se fueron a su casa. De 32,000, 300 Dios tomó. 300.
Qué impactante. La ilógica lógica de Dios. Perdóname por la expresión. La ilógica lógica de Dios. ¿Qué general tiene esperanza contra un ejército de 3 países poderosos que llenaban la tierra, impresionantemente armados, contra un ejército inexperto de 300 personas? ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a pensar? De hecho, tú me puedes decir, no, las termólipidas con el rey griego, Leónidas. Fueron 300, pero eran expertos y murieron todos. Eran expertos, eran espartanos expertos. Y no fue la victoria completa contra Jerjes, si tú ves la historia. No, simplemente fue una historia y ahí fueron masacrados por completo. No, estos iban a triunfar. Estos iban a tomar al enemigo, los iban a hacer pedazos, estos 300 con Dios. Es la diferencia entre la historia humana con Dios y la historia humana sin Dios. Sí, estos 300 iban a ser impresionantemente usados por Dios, y un ejército de multitudes. No puedo decir nombres, digo números. ¿Por qué? Porque no nos dice la Biblia cuántos, pero habla de que eran muchos, muchos, que llenaban la tierra, dice la palabra, que eran incontables. Y mira, cuando la Biblia dice eso, te está hablando obviamente de que no eran solamente 1000 personas, eran muchas. Si 30,000 personas eran pocas comparado para este ejército, imagínate qué de tamaño. 1,000,000, no lo sé, pero sí sé una cosa: ellos le cayeron a Dios. Sí sé una cosa: el reino de Dios avanza. Sí sé una cosa: que cuando Dios encuentra a alguien que le cree, que está dispuesto a avanzar poco a poco, que está dispuesto a creerle a Dios, Dios hace maravillas. Y aquí vemos a Gedeón, que no solamente eso, porque Dios es tan hermoso y tan fiel, que te va a confirmar las cosas. Y aquí me llama la atención cómo en cierta manera, si le pregunta a Dios todavía a Gedeón, claro, yo también le preguntaría: Señor, con 300 voy a tener la victoria. Y Dios le dijo: quiero que bajes al campamento del enemigo. Quiero que vayas y escuches lo que el enemigo está soñando, o lo que el enemigo está hablando. Y entonces obviamente se llenó de miedo, y Dios le dijo: entonces baja con tu criado, baja con tu sirviente, y vayan. Y el Gedeón y su sirviente bajaron y se acercaron escondidos al campamento enemigo. Y en el campamento enemigo había una conversación. Esta conversación iba a confirmar el plan de Dios sobre Gedeón y lo que iba a pasar con la batalla que venía. Y este plan, o este sueño, o esta plática, era entre 2 de los enemigos que estaban diciendo: oye, soñé que un pan de cebada bajaba y pegaba en el campamento y se trastornaba. Y el otro, cuando escucha el sueño, voltea y le dice: no es nada más ni nada menos que la espada de Gedeón que viene. ¡Qué tremendo! El enemigo estaba soñando lo que Gedeón iba a hacer. Sí, el enemigo tiembla cuando se levantan hombres y mujeres apasionados por Dios, dispuestos a caminar, dispuestos a creerle a Dios, dispuestos a avanzar. No necesitas mucho, si te das cuenta, solamente tomar decisiones hacia el reino, y el reino va avanzando. Y ahí se levantó Gedeón y dijo: está bien. Y bueno, si no conoces la historia, es impactante, porque Gedeón con estos 300, ¿sí? Con estos 300 se atrevió a pelear contra los madianitas, y tomó 3 escuadrones, 100 de cada uno de estos escuadrones, con antorchas y con cántaros, y metió las antorchas en los cántaros. Y esto es algo muy espiritual también, muy impactante, porque hay fuego dentro de cada uno de nosotros, porque Dios nos ha determinado como llamas de fuego para este mundo. Cuando tú caminas con Él, cuando tú avanzas hacia Él, cuando tú caminas hacia lo que Dios ha puesto en propósito. Y algo que es impactante,
rompieron los cántaros, las antorchas salió la luz, y eso trastornó el campamento enemigo, que ellos mismos con sus propias espadas, con sus propias estrategias, con sus propios miedos, con las propias cosas que ellos habían tomado para destruir al enemigo, para destruir al pueblo de Dios, para destruir a Israel, ellos mismos se mataron a sí mismos. Y fue impactante la victoria, ¿sí? Porque no murió nadie. De esos 300 hubo victoria tremenda. Podemos pararnos en esa fe y creer que Dios nos está llamando a ir más allá, a creerle a Él. Su reino está avanzando. No estamos en el equipo perdedor, familia. Estamos en el equipo ganador. Estamos con aquel que triunfó, con aquel que vino y nos libertó con libertad eterna. Su obra no es una obra de un día, su obra es una obra eterna. Su obra no es una obra de unos instantes o de un periodo. Su obra permanece para siempre. Sí, su victoria no es una victoria emocional. Su victoria es una victoria eterna. Que cuando yo me tomo de esa victoria, cuando yo la creo esa victoria, cuando yo la abrazo esa victoria, cuando yo la atesoro, cuando yo la camino, entonces todo lo que Él ha ganado para nuestra vida, para tu casa, para mi casa, para nuestro entorno, para nuestra ciudad, para nuestra ciudad, para la ciudad donde estás, para el lugar donde Dios te ha puesto, para bendición. Él quiere que tú y yo le creamos. Y así como Gedeón, totalmente muerto de miedo en un lagar, totalmente sin fe o con una pequeña fe, tal vez amargado, tal vez desilusionado por lo que veía, tal vez con grandes preguntas: ¿dónde estás, Dios, de todo esto? Y Dios contestando su gran pregunta: aquí estoy. Estoy todavía, sigo haciendo maravillas. Lo hice al principio, lo hago hoy y lo haré mañana. Porque Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Él quiere que le creamos. Es digno de confianza. Y cuando terminan, no solamente derrotaron al enemigo, no solamente derrotaron a aquellos que los habían, por supuesto, amenazado, robado, destruido. No solamente eso, sino que hubo un gran botín, sino que hubo una gran victoria. Y estos reyes que se habían levantado fueron ejecutados. Sí, entendemos que no tenemos lucha contra sangre y carne hoy en día. Sino no tenemos lucha contra gente de carne y hueso. No está diciendo que ejecutemos, que nosotros lo hagamos, pero sí tenemos lucha contra potestades de mentira, contra potestades de perversidad, contra potestades de extorsión, contra potestades de violencia. Y es solamente con el reino. Vivimos en una ciudad, por lo menos aquí en Celaya, una ciudad muy violenta en los últimos años. Una ciudad donde mucha gente, no solamente esta pandemia, hablando tan fuerte del coronavirus que ha venido y ha cambiado la vida, pero antes del coronavirus nuestra vida estaba cambiando. El miedo a salir a la calle, el miedo a estar en un restaurante por miedo a que venga esta gente, el miedo a abrir un negocio por miedo a que esta gente venga y pida piso, como dicen aquí o como decimos. Pero si nosotros nos paramos en lo que Dios ha hablado, nosotros creemos a Dios, ¿sí? No importa cuántos seamos, Dios tiene el poder para darnos la victoria. Dios tiene el poder porque su reino está avanzando. Dios tiene el poder para establecer a Celaya, Guadalajara, Cárdenas, Tula, a donde estás, no importa, Bélgica, no importa. Dios tiene el poder para establecer su reino, para establecer su victoria. Y fuimos llamados a caminar en esa victoria, en esa bendición. Y obviamente Dios quiere que nosotros disfrutemos de esa paz. La revelación que tuvo Gedeón es la revelación de Jehová Shalom, que no solamente habla de paz,
Es paz en medio del conflicto. Es una paz en medio de la tormenta. Es una paz en medio de la situación difícil. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando todo el mundo puede estar temblando de miedo, aquellos que creemos en Dios, aquellos que caminamos con Dios, aquellos que caminamos con Jesús, esa paz está en nosotros. Familia, yo sé que Dios ha estado obrando en tu vida y que Dios ha estado moviéndose de tremenda manera. Y yo sé, no te desanimes. Si es un pasito, ese pasito te va a llevar a avanzar. Créele a Dios, comprométete con eso. Esa pequeña decisión te va a llevar a otra, si tú lo permites, porque va a ir avanzando hasta que llegue un momento donde caminarás de una manera empoderada, con una identidad correcta, sabiendo que no importa lo que pase, Dios está contigo, Dios está con nosotros. Y gracias por escucharme, gracias por estar en este curso de valores del reino. Yo estoy seguro que está cambiando tu vida como la cambió la mía. Dios te bendiga. Gracias y muy buenas tardes.